Agüita para las cachoritas. Este va a agarrar otro color. Esta es piedra mágica. Diga que está de un color. No, y tiene algo misterioso por dentro porque se chupa el agua. Como las galletas roncadoras. Las echa al café y te toma el café. Mira cómo está. Y mira cómo está. Le faltan pedazos. Qué bárbaro. Pero ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer aquí. Está duro el terreno. Me falló un poco aquí. Esto es lo que me hallé y lo que le pongo. Eso está bien ahí. Ahí. Un gatito. Más o menos. O sea que este es el santuario. Es el santuario. La sanación para las plantas rechazadas. Un rescatado de la gente que la gente los tira, ¿no? Como que les pasa la moda y arrancan las plantas y las tiran, porque hay varias plantitas mutiladas, pero se están regenerando. Estas plantas sí saben lo que es el milagro de la vida. Aquí es el último refugio. Aquí venimos a sanar nuestras heridas. Porque ese reflejo, aunque no quiera, de uno mismo, le hace daño a las plantas y al final de cuentas el daño se lo hace uno mismo. Y pues no es así, ya es tiempo de ver las cosas diferentes, de tener pues, amor por la naturaleza. Con el corazón cansado de navegar. Mi lugar favorito, la puntita, porque casi terminaba en punta. Es un cerro, una pequeña parte del cerro de la Colina del Sol. Aquí termina casi en punta, pero en nuestro caso lo que a nosotros íbamos era para divisar a nuestros pescadores que venían, y desde esta punta es donde los recibía uno. Y ya bajaba del cerro y a la orilla de la playa pues ya veía uno los que traían los pescados. Desde aquí, de esta orilla, salían todos los pescadores, hasta la isla Espíritu Santo, la isla La Partida y la isla de San José, y estaban son islas muy lejanas y sin motor, todo era con el viento a tu favor, como es un cerro que ha sido testigo de muchos acontecimientos, de temor y alegría, pero temor y alegría pegados, las dos cosas. Temor y alegría es porque cuando se van a hacer a la mar, y la alegría es cuando los ven llegar, que vienen bien, porque llegar los pescadores con muchos productos del mar era alimento para todo el barrio. Los pescadores alimentaban el barrio, y a veces eso no se toma en cuenta. Que el pescador arriesga su vida para traer el producto del mar y el disfrute de todo, ¿no? Y sería bueno alguna vez agradecer eso, que llegara a oídos de los pescadores esas palabras de parte del barrio. Mucho que cambiar en el barrio, pero empezando con las personas. Se ha dado mucho el alejamiento entre
entre compañeros, porque pues todo cambia. Difícilmente te saludan. Porque es que el individualismo es lo mío, mi familia, y mi vecino está padeciendo, y yo digo, no, pues ya que se la arregle. Y tu vecino, que pues, es tu amigo, y esto, que no, pero es que a mí me ha costado lo que yo tengo, y es que se la arregle. Individualismo. Todos queremos un mundo mejor, pero para tener un mundo mejor, pues necesitamos cambiar la cultura. Que nuestro hogar no termina en el patio de la casa, del frente de la casa. Nuestro hogar es todo, porque no solamente es embellecer el lugar, sino embellecer a la persona también, con sus sentimientos y su modo de ver la vida, para tener un espacio mejor. Alejados no podemos hacer gran cosa, pero unidos en amor fraterno podemos hacer muchas cosas. Vamos a retomar otra vez los valores perdidos. En nuestro tiempo todo era el compañerismo, la amistad, era así, de persona a persona. Era el estar allí y era agradable. Es lo que falta a la gente, infundirle alegría y decirles que no hay por qué ser apático, hay que ser más positivo, a moverse más. Oye, hay que limpiar acá, oye, hay que limpiar allá, poner unas flores, poner unas plantas ahí. Oye, pon música. Antes en el barrio había música, por donde quiera se oía música. Y verás que cómo cambia con el barrio, la persona, pues, porque todo eso es la persona. Y en este caso de nuestro pequeño espacio que ya nos queda de cerro, a ver por cuánto tiempo, digo cuánto nos lo pueden dejar, porque el progreso ya está aquí, caminó bastante, deforestó todo lo que era de la vegetación del cerro, que era mucha vegetación y mucha vida. Pues ya no está. Es cuando ya empezaron a poner sus límites los compradores y sus bardas y a empujarnos con los guardias de seguridad. Aquí no pueden estar ustedes. No, ¿cómo no? Pues aquí nacimos, como quien dice, pero ya no es de ustedes. No pueden estar aquí, es propiedad privada. Ni modo. Ahí va la división hasta allá. Y de aquí para allá es lo que nos queda, libre. ¿Y cómo lo detiene? Porque viene la voracidad, viene avanzando y devorando y sepultando. Y los que tuvieron la bendición y la oportunidad de ver todo esto, pues se quedó acá. Y al regresar a la tierra, pues se acabó. Se sepultó también. Es nostálgico. Nos aferramos en el recuerdo de que permaneciera siempre así como lo conocimos. Y siempre nos van a decir, pues no, dice, porque hoy está más bonito, más hermoso. Sí, está bien. Nos alegramos y le damos valor a eso. Pero en nuestra mente se quedó toda esa imagen,
no hay nada más hermoso que lo que se nos quedó en la mente con aquellos años.